Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a Prédicas Católicas un miércoles más. Estoy agradecido de contar con su sintonía y pues sin más preámbulos vamos a entrar al tema que nos trae esta noche aquí con ustedes. ¿Por qué hablar sobre la oración por los difuntos? Por dos cosas. Número uno, queridos hermanos, porque a medida que el año litúrgico se está acabando, la iglesia va a empezar, a través de la liturgia, va a empezar a hablarnos sobre el final, ¿verdad? O sea, a medida que se acabe el año, por lógica, entonces empezamos a hablar del fin, ¿sí? ¿De qué fin? Pues del fin del mundo, ¿sí? Del fin de nuestra propia existencia, es decir, empezamos a hablar de la muerte. Vean ustedes, el 2 de noviembre tuvimos el Día de los Fieles Difuntos. El 1 de noviembre tuvimos el Día de Todos los Santos. ¿Dónde están todos los santos? En la morada eterna, en la morada final, allá en el cielo, ¿verdad? Entonces podemos entender, queridos hermanos, que la iglesia en su sabiduría que ha acumulado a lo largo de 2000 años, pues se ha dado cuenta que empezar a hablar del final en la medida en la que se ha ido estructurando el año litúrgico, pues es bastante conveniente. Y a partir de ahora que usted vaya a ir a misa o que la vaya a ver por televisión, por internet, se va a dar cuenta que las lecturas van a ir en esa línea, ¿verdad? De un rey que se fue pero que iba a volver, que va a empezar a pedir cuentas a la gente que le dejó talentos, y eso poco a poco lo vamos a ir viendo en la liturgia, ¿verdad? Esa es la razón número uno. Saludo rápidamente a Juan Carlos Díaz de la comunidad Jesús quiere hablarte de la parroquia de Tívoli, también en la medida que se van sumando hermanos. Pues les decía entonces, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón es que triste y desdichadamente hay demasiada doctrina protestante que se ha colado especialmente en nuestros grupos de renovación, ¿verdad? De renovación carismática. Ahí hay mucha influencia protestante, no solamente ahí, pero sí hay mucha influencia protestante en las personas que pertenecen a este movimiento, no por culpa de ellos, no por una mala intención, sino porque se ha colado de alguna manera, porque yo miro a un cantante que luego predica que es protestante, se ha ido colando la doctrina protestante en nuestros grupos de oración, especialmente de renovación, pero no solamente de renovación. Hay mucha contaminación de doctrina que no es católica en nuestros grupos. ¿Y qué es lo que enseñan los grupos no católicos? Verán, los protestantes especialmente. Pues enseñan que uno se muere, y al morir inmediatamente solamente hay dos alternativas para la persona, ¿verdad? El cielo o el infierno. Nada más, no hay más. Entonces a la hora que una persona se muere, inmediatamente la persona se va al cielo o se va al infierno, ¿verdad? Eso es lo que enseñan las iglesias protestantes, lo que enseñan las doctrinas protestantes, ¿verdad? Y entonces desde esa manera de pensar, utilizando esa lógica, queridos hermanos, pues entonces uno dice, bueno, si al morirme me voy inmediatamente al cielo, bueno, ¿para qué quiero que oren por mí? Si cuando esté en el cielo no voy a necesitar absolutamente nada. Nada me hará falta, ¿verdad? No, allá no hay hambre, no hay sed, no hay que comer, o sea, no hay necesidad de alimento. Pues entonces, ¿para qué van a orar por un difunto si en el cielo ya no tienen ninguna necesidad? En el peor de los casos, esta pobre alma no tuvo la dicha de ir al cielo, pues entonces se fue al infierno. ¿Para qué vamos a orar por esa persona si el infierno es el fracaso definitivo del cual ya no se puede salir? Del infierno no se puede salir, ya el que cayó en el infierno se condenó para toda la eternidad. Entonces la lógica es, ¿qué sentido tiene pedir, rogar, interceder por los difuntos? ¿Verdad? Y como se ha colado esa manera de pensar, entonces yo quiero ofrecerles una respuesta. No solamente, queridos hermanos, desde el punto de vista del catecismo, que sí lo vamos a leer y lo vamos a consultar, sino que también y especialmente desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque el protestante no va
a entender otro punto de vista. O sea, al protestante yo no le puedo explicar algo con el catecismo, se lo tengo que explicar con la Biblia. Y de hecho, aunque uno se lo explique con la Biblia, muchos aún así no van a entender lo que uno les explica, ¿verdad? No les da la regalada gana de creer, no les da la regalada gana de entender. Es decir, es muy difícil hacer apologética, pero hay que hacerla. Entonces yo le hablo al católico para que sepa por qué cree lo que cree. Y una vez explicado esto, entonces vamos a pasar ya a las diapositivas, queridos hermanos, a explicar por qué los católicos oramos por los difuntos. Número 1. Tenemos que entender qué se necesita para entrar al cielo, ¿sí? Al infierno, pues ya sabemos, no tenemos ninguna duda que lo que se necesita es digamos, fácil. El prerequisito es sencillo, es fácil. Muérase en pecado mortal y automáticamente usted se va a ir al infierno. Muérase en pecado mortal sin arrepentimiento, sin confesión, sin haber hecho un acto interior de contrición perfecta, y automáticamente usted se ganó el infierno para toda la eternidad. Hablemos rapidito del pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal, lo va a decir la primera carta del apóstol Juan, que hay pecados que conducen a la muerte y pecados que no conducen a la muerte. ¿Sí? Lo dice la primera carta del apóstol Juan. Si usted me da un segundo, yo se lo busco. Vamos a dejar aquí al buscador trabajando y luego voy a proceder a la explicación. Pecado mortal, carta de Juan. Bien. Ahorita le digo en dónde lo podemos encontrar. Primera de Juan 5:14. Puede leerse también del 14 al 17. Va a decir el apóstol San Juan, palabra de Dios del Nuevo Testamento, apóstol San Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió el Apocalipsis. Va a decir, hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no conducen a la muerte. Entonces, ¿cómo le ha llamado la doctrina de la Iglesia al pecado que conduce a la muerte? Lógico, no hay que ser demasiado inteligente. Le va a llamar pecado mortal. Así de fácil, ¿verdad? Y el pecado mortal, para ser considerado pecado mortal, ya vamos a ir a la lectura del Apocalipsis. Para ser considerado pecado mortal necesita cumplir 3 requisitos. ¿Cuáles son los 3 requisitos que se necesita para que un pecado sea considerado mortal? Requisito número 1 tiene que ser materia grave, es decir, que lo que hiciste tuvo que haber sido algo serio, importante, grave, por ejemplo, un asesinato, ¿sí? Un secuestro, una violación. ¿Qué otro pecado te puedo decir? Un adulterio, eso es materia grave, ¿sí? Entonces, a la hora de cometer esa materia grave, pasamos al segundo requisito, porque no basta única y exclusivamente, queridos hermanos, con que el pecado cometido sea grave. Tiene que cumplir otro requisito. ¿Cuál es el segundo? El segundo es que haya habido plena conciencia, se dice, es decir, que no solamente se cometió un pecado grave, sino que el que lo estaba cometiendo sabía perfectamente, sin lugar a equivocación, que el pecado que estaba cometiendo era grave, ¿sí? Había plena conciencia, se sabía que era malo, era algo muy malo, yo sabía que era malo y aún así lo hice. Y también el tercer requisito es que haya habido, además de pleno conocimiento, ya les dije plena conciencia, ya les cambié ahí las palabras, pero ahorita lo voy a reordenar. Se necesita que haya pleno consentimiento, ¿sí? Pleno consentimiento significa que a mí nadie me obligó, yo voluntariamente, solito, porque a mí me dio la regalada gana, porque se me antojó, así como Eva en el jardín del Edén, que se le antojó comerse, no digo la manzana, porque no se sabe qué fruto es y es totalmente secundario. Se le antojó, sabía que era malo porque ya Dios le había dicho no comas de él, y aún así va y lo come, ¿verdad? Entonces esos son los 3 requisitos para que el pecado sea mortal. Te lo resumo. Número 1, materia grave. Número 2, pleno conocimiento, que lo que yo iba a hacer yo sabía que era malo. Y número 3, pleno consentimiento. A mí nadie me obligó, fui voluntariamente y cometí ese pecado. La pobre alma desgraciada
que muere, porque esto es una desgracia, que muere con estas características, un pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, sin haber hecho un acto de contrición perfecta, es decir, a falta de un confesor, en el último momento se puede hacer un acto de contrición perfecta. Un día hablaremos más a fondo de la confesión y de este acto de contrición perfecta. Pues si el pecador no cumple estos requisitos de arrepentimiento, su alma se va a ir al infierno. Así que la entrada al infierno se entiende, digamos, relativamente fácil. La entrada al cielo no se entiende tan fácil. ¿Por qué? Porque ahí algunos van a decir, mire, basta con que usted crea en Cristo, ¿verdad? Si usted cree en Cristo, si usted hizo la oración de fe, si usted levantó la mano en un culto protestante y pasó al frente a que el pastor orara por usted a partir de ahí es salvo para toda la eternidad. No. Veamos cuál es el requisito que dice Apocalipsis 21-27 que se necesita para entrar al cielo. Ya en la diapositiva ya hay un indicio, dice que al cielo se entra sin pecados. Pero antes de leer Apocalipsis, tengo una pregunta acá de Juan Carlos Díaz que dice, el perdón de Dios llega a través del sacramento de la confesión, así es. Ahora bien, ¿qué pasaría con aquellas personas que mueren en un accidente o bien asesinados? O bien que lamentablemente no encontró un sacerdote para confesión. Sí, por eso, ahorita te contesto, Juan Carlos, por eso es que la iglesia recomienda que uno tiene que estar confesándose constantemente, ¿verdad? Un promedio, bueno, lo mínimo que la iglesia pide es una vez al año, lo mínimo, pero es muy poquito, eso es lo mínimo, ¿sí? Son los primeros auxilios. Yo recomendaba antes, aunque sea 4 veces al año, es decir, cada 3 meses. La Virgen de Fátima en sus apariciones pidió que la confesión fuera mensual, o sea, una vez al mes, ¿verdad? Y por ahí dicen que Juan Pablo II se confesaba semanalmente. No se puede imaginar, y bueno, ¿qué se tenía que confesar Juan Pablo II? Pues aún así, se cuenta que Juan Pablo II se confesaba semanalmente, o sea, tenía, imagínense el nivel de santidad que tenía. Por eso es que uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Alejándose totalmente y lo más posible del pecado mortal, número 1, y 2, confesándose con cierta asiduidad, es decir, una vez al mes estaría bien, ¿verdad? Como una medida de prevención para lo que pregunta Juan Carlos, ¿verdad? Y si yo veo que me estoy muriendo por X y razón y no hay manera de conseguir un sacerdote, ahí es donde se puede hacer el acto de contrición perfecta. Es un acto de arrepentimiento del que hablaré profundamente, largo y tendido en el tema de la confesión. Lo voy a tratar, ¿verdad? Y lo último que pregunta Juan Carlos dice que las personas que no se arrepienten y mueren, los que no se arrepienten y se mueren, se condenan. Así de sencillo. Así de fácil. El que no se le da la gana arrepentirse de sus pecados se condena para toda la eternidad y le esperan las puertas del infierno de par en par. Es la realidad. Bien, ahora pasemos a la lectura de Apocalipsis 21-27. Yo no le voy a tener hoy la lectura en pantalla, solo le dejo ahí para que usted tome nota y lo vaya a leer después. Pero dice así Apocalipsis 21-27. Requisito para entrar al cielo: hay que entrar sin pecados. ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice: nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira. Oiga, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Nada puede entrar, nada manchado, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Catecismo en el 1024 va a decir esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, que es el cielo, esta comunión de vida, de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. ¿Se recuerda usted las lecturas del domingo pasado, de este domingo 1 de noviembre? ¿Cuáles eran las lecturas? Dichosos, bienaventurados, ¿verdad? Los santos, ¿verdad? Los que están en el cielo. ¿Por qué? Porque fueron misericordiosos, porque amaban la paz, la justicia, etc. Bueno, entonces, requisito número 1 para entrar al cielo: hay que entrar sin pecados. El que tenga un pecadito así chiquitito,
aunque sea venial, no entra al cielo. Ya sabe que el que muere en pecado mortal, ese se fue para el infierno. Ya ese ya no tiene esperanza de nada, ¿verdad? Pero para entrar al cielo no se puede entrar con la más mínima mancha, con la más mínima mácula, se dice en latín. Por eso a la Virgen María se le llama la Inmaculada, es decir, la que no tiene mancha. Y cuando hablamos de mancha de pecado. La Virgen María nunca pecó ni de pensamiento, palabra, obra y omisión, nunca, ¿verdad? Entonces, ahora la conclusión es, bueno, si para entrar al infierno tengo que morir en pecado mortal sin arrepentimiento, ya no hay vuelta atrás. Y para entrar al cielo no puedo entrar, pero ni con la más mínima arruguita, ni con la más mínima mancha. Entonces aquí la lógica nos dice una cosa. A mí me gustaría preguntarle a un hermano protestante, mira, y vos no tenés ya ni la más mínima mancha. Y le pregunto a usted, hermanito católico, y usted ya no tiene la más mínima arruga en su alma, en su vida espiritual. Es decir, ya no tiene ningún rencor por ahí, ningún odio. Ya tiene como 7 años que no dice ni una mala palabra, ni se le cruzó un mal pensamiento. ¿Es así? ¿Esa es nuestra realidad? O cuando nos vemos a nosotros mismos, vemos una realidad que está llena de pecado. O sea, tal vez no digo los pecados más serios y gruesos, pero aunque sean pecados pequeños, ¿tenemos o no tenemos? ¿Qué me dice? Me encantaría que me contestaran en los comentarios. ¿Tenemos pecados, hermanos? ¿Tenemos pecados? Aunque sean chiquitos, ¿sí o no? La respuesta es que sí. Y por eso la Virgen pide que nos tenemos que confesar, aunque sea una vez al mes, porque esos pecaditos chiquitos van ensuciando nuestra alma, nos van poniendo en la incapacidad de entrar al cielo. O sea, no me mandan al infierno, porque ya sabe que para entrar al infierno hay que morir en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión. ¿Sí? No me mandan al infierno, pero me impiden entrar al cielo. Entonces, la lógica dice que hay un estado, digámoslo así, quizás no está bien dicho, pero digámoslo así, hay un estado intermedio entre el cielo y el infierno, en donde pueden permanecer las almas para terminarse de purificar de esos pecados. ¿Cómo le llamamos los católicos a ese estado del alma en el cual nuestra alma se está purificando de sus pecados? Ese estado se llama purgatorio. El problema que tenemos ahora, si yo hablara de esto con un hermanito protestante, me va a decir, ¿dónde dice la palabra purgatorio en la Biblia? Es lo primero con lo que nos van a salir. Y yo le cuento que la palabra purgatorio, de por sí, la palabra purgatorio en la Biblia, no existe. No existe. No hay nada. No, la palabra literalmente purgatorio no existe. Pero ¿qué sí existe? Existe el indicio del purgatorio. Vamos a poner un ejemplo. Ese ejemplo me hubiera gustado ponerse en unas diapositivas, pero se me olvidó, fíjense, honestamente. Pero bueno, hagamos un ejercicio mental. Imaginémonos un pizarrón blanco. Vamos a ver si, vamos a hacer el ejercicio acá, a ver si lo puedo hacer en vivo con ustedes. Voy a hacer un pizarrón acá. Y, a ver, permítanme un segundo. Y con esto vamos a dejarlo clarito. Estoy haciendo una diapositiva así sobre la marcha para explicarle porque yo no necesito que en la Biblia me diga la palabra purgatorio. Yo, de católico, no necesito que me la diga. Vamos a ver. Permítame un segundito. Estoy buscando un signo. Bueno, no encontré el signo exacto, pero vamos a usarlo así como está. Le pongo la diapositiva en pantalla. La hice así, de volada, como se dice. Juan Carlos tiene más preguntas, ya le voy a contestar, solo pongo este ejemplo. Supongamos que ese es un pizarrón, ¿verdad? Y ahí dice 2 más 2 igual, ¿sí? 2 más 2 igual. La pregunta es, yo, como adulto que soy,
como persona que ya estudié la primaria, ¿verdad? Ya soy grande, ya ratos que pasé la primaria, ya ratos que me enseñaron a mí a leer y a escribir, yo necesito que ahí haya un número 4 para saber que la respuesta a esa ecuación es 4. Yo necesito que haya un número 4 escrito ahí. ¿Necesito eso? La respuesta es no. Con el 2 más 2 me basta. Podría decir el 4 o podría no decirlo. En este caso no lo dice. Se sabe que la respuesta es 4. Se sabe que la respuesta es 4. No tiene que estar ahí dibujadito el 4. No tiene que estar escrito el 4. Está el indicio, está el 2 más 2 igual. El profesor se fue, se le olvidó poner la respuesta, pero sabemos que es 4. ¿Verdad? Entonces en la Biblia, queridos hermanos, pasa una cosa igual. La palabra purgatorio no está en la Biblia, ni la busque. Si quiere, léase toda la Biblia, pero no la va a encontrar. Lo que sí va a encontrar es el indicio. Sí, va a encontrar el 2 más 2. Va a encontrar las enseñanzas de las cuales se deduce que hay almas que necesitan de sus oraciones porque están en un estado de purga, de purificación, en un estado purgatorial. Ese indicio, ese sí existe en la Biblia y yo se lo voy a demostrar hoy. Le voy a demostrar unas 4 o 5 citas bíblicas que nos dan el indicio, la lógica de que existe purgatorio, que hay almas ahí que necesitan que usted y yo oremos por ellas. Pero antes de ir, Juan Carlos tiene otra pregunta. A mí me gusta que me pregunten, no hay problema. Dice una última pregunta. Yo he escuchado al padre Jorge Lorín que la persona que muere en ese momento, aún ahí nuestro Señor Jesucristo muestra su misericordia. Así es. Le pregunta al agonizante si se arrepiente de sus pecados y si dice que sí se salvará. Así es. Creo que lo escuché de un sacerdote español, padre Jorge Lorín. Gracias. Así es. Y ese es el acto de contrición perfecta. Lo que pasa es que hay que explicar algunas cosas para que el acto de contrición perfecta se entienda, ¿verdad? Y entonces la pregunta puede ser, hermano, entonces ¿por qué no vale lo mismo aquel que se arrepintió en un culto protestante, que levantó la mano y que pasó a hacer la oración de fe al principio, al altar, ahí al frente? Porque eso no vale. Bueno, lo que pasa es que el que se está agonizando, el que se está muriendo, ya no va a pecar de ahí en adelante, porque se está muriendo, ¿me entiendes? Se muere, se arrepintió en el último momento como el buen ladrón, ¿verdad? Y entonces de ahí en adelante, como ya no va a pecar, por eso le sirve, ¿verdad? Pero uno que en teoría a uno todavía le queda vida, uno debe confesarse con cierta regularidad y estar preparado, ¿verdad? Bueno, pasemos entonces a ver los indicios en la Biblia del purgatorio. Vamos a pasar entonces a la Biblia. Bueno, les leo rápidamente el catecismo que dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo, ya vamos a leer eso, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es ver a Dios en el cielo. ¿Sí? A eso vamos al cielo, a ver a Dios, a disfrutar de Dios en el cielo, a verlo. Y eso se llama visión beatífica. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Así es. Ahora pasemos a lo que nos interesa mucho, la Biblia. ¿Por qué? Porque es la que el protestante por lo menos la va a tener que oír, porque aunque sea, él va a creer en la Biblia, ¿no? En el catecismo no va a creer, pero en la Biblia sí. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 44 al 46. Y ahí vamos a ver que los judíos, por lo menos ya más cerca de la venida de Jesús, ya tenían la costumbre de orar por los difuntos. Vamos a ver qué dice segunda de Macabeos 12:44. Permítanme. Se me fue de mi Biblia. Aquí está. Dice así: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían,
habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Le cuento que los macabeos son una porción, digámoslo así, del pueblo de Israel que defendieron no solamente al pueblo de Israel de la invasión de los griegos, ¿verdad?, comandados por el rey Eleúcida, sino que también defendieron las costumbres religiosas de los judíos, como no comer carne de cerdo, como no adorar ídolos, que los griegos les llegaron a imponer porque los invadieron. Entonces los macabeos son una especie de guerrilla, digámoslo así, que defiende al pueblo y defiende las costumbres religiosas de los judíos, ¿verdad? Y entonces en una de esas batallas mueren algunos macabeos, y cuando están recogiendo los cadáveres les encuentran ídolos en sus ropas. Judas Macabeo, comandante de ese ejército, manda a ofrecer sacrificios porque ve que aquellos han muerto en pecado, ¿sí? Y entonces oiga lo que dice: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los difuntos. Oiga lo que dice la Biblia. Claro, ya les voy a explicar una cosa importante sobre el libro de los Macabeos. Pero de no esperar en la resurrección, es absurdo mandar a hacer sacrificios por los difuntos. Luego dice: más si se consideraba que una magnífica recompensa, el cielo, estaba reservada a los que duermen, o sea, la muerte, a los muertos, porque dormir y morir en la Biblia son sinónimos, a los que duermen piadosamente, es decir, a los fieles difuntos, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Oiga lo que está diciendo el libro de los Macabeos, que mandó Judas Macabeo a hacer un sacrificio expiatorio para que los difuntos quedaran liberados de sus pecados. Entonces aquí el pobre hermano protestante va a decir: hermano, pero ¿cómo se atreve a decir el libro de los Macabeos que después de la muerte hay perdón de pecados? No, el arrepentimiento es aquí, el perdón de los pecados es solo en esta vida, en la otra ya no, porque en la otra ya solo hay cielo o infierno. El arrepentimiento es aquí. Ya vamos a ver si es cierto. Otra contra que le va a poner el protestante es: mire, mi Biblia no tiene el libro de los Macabeos, porque ustedes católicos, ustedes tienen una Biblia adulterada que tiene 7 libros de más, y ese libro entonces no cuenta en mi Biblia, así que eso que dice ahí yo no lo voy a creer. Bueno, no lo quiere creer, pero por lo menos tiene que aceptar que es un libro, y nosotros creemos que eso es palabra de Dios, esta lectura del libro de los Macabeos. Pero por lo menos el protestante tendrá que aceptar, porque esta invasión griega, unos 100 y pico de años antes del nacimiento de Jesús, unos 180, 200 años antes de Jesús, esto sucedió de verdad. Los macabeos existieron y defendieron al pueblo de Israel. Tendrá que aceptar el hermano protestante que era costumbre judía orar por los difuntos, porque lo muestra un documento de esa época. Ese documento, ese libro, para el católico es palabra de Dios, porque lo es. Para el protestante él no lo considera así, aunque lo sea. Pero tiene que aceptar el protestante que es un documento que avala que los judíos oraban por los difuntos. Para mí, de católico, la Biblia me está diciendo que antes de la venida del nacimiento de Jesús, ya los judíos oraban por sus difuntos, ¿sí? Entonces, como el hermanito protestante no me va a aceptar, segunda de Macabeos 12:44, ¿qué hacemos? ¿Será que en el Nuevo Testamento, en donde ahí tenemos todos los libros iguales, ¿verdad?, en donde ahí no hay opción a decir: no, ese libro no lo tengo, ustedes se lo inventaron? En el Antiguo Testamento, donde no hay opción a eso, ¿podemos encontrar alguna referencia, algún indicio del purgatorio, algún 2 más 2, para que nosotros le pongamos el 4 ahí? ¿Podemos encontrarlo? Y la respuesta, querido hermano, es que definitivamente sí. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Nada más y nada menos que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 11 al 15, va a decir lo siguiente. Ponga mucha atención. Primera de Corintios 3, 11 al 15. Dice:
Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. ¿Cuál es ese cimiento en donde uno está construyendo? Ese es el reino de Dios en el cual uno obra, uno está obrando, trabajando para el reino de Dios, como en la parábola, por ejemplo, de los talentos, como en la parábola de aquel millonario que se ausentó y dejó su hacienda a cuidado de los empleados, ¿sí? Uno está trabajando en el reino, dice San Pablo, ahorita estoy en el versículo 12, que uno en ese reino uno puede construir con oro, es decir, con la mejor calidad, con plata, con buena calidad, pero un poquito menor, piedras preciosas, ya le va bajando un poquito, madera, ya la madera ya es un poco gacho, ¿verdad? Heno o paja, o sea, ya eso ya, uno hizo obras, pero obras así verdaderamente miserables, obras verdaderamente con mucha reserva. Sí, me sobraba un poquito de tiempo, entonces lo dediqué al Señor, ¿verdad? Me sobraban 3 pesos y los eché en la misa, ¿verdad? Me sobraban 5 pesos y lo di de ofrenda, ¿verdad? O sea, esa es una obra, será una obra, sí, pero es muy poquito. Entonces dice San Pablo, la obra de cada cual quedará al descubierto. Dios la manifestará el día en que ha de revelarse por el fuego. ¿Cuál es el día en que mi obra tendrá que pasar por el fuego para probar esa calidad? Es el día del juicio. Cuando yo me muero, Hebreos 9:27 dice, inmediatamente después viene el juicio. Y dice San Pablo, continúa, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Es decir, metamos nosotros en un horno de fuego oro, plata, piedras preciosas, madera, paja, heno. ¿Qué es lo que va a pasar con la madera? Se consume. El heno y la paja se consumen. El oro, la plata, las piedras preciosas podrán derretirse, pero continúan valiendo. El oro derretido sigue valiendo lo mismo. Es más, vale todavía más, porque el fuego lo que hace es que al oro le quita las impurezas. Pero oiga, ¿dónde se están purificando esas obras? En un horno de fuego. Ahora dice el versículo 14, aquel, ya no habla de las obras, habla de la persona que obró, la persona que hizo las obras, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, los que trabajaron con oro, con plata, ese recibirá la recompensa. Más aquel, ahora habla de otro, cuya obra quede abrasada, quemada, como los que trabajaron con madera, los que daban un quetzal en misa, los que daban un dólar en misa. Qué vergüenza dar un quetzal en misa, es una vergüenza. Y no lo digo nada más por el término monetario, el que le regalaba a Dios el tiempito, ese que le sobra, que no tiene nada que hacer. No, ¿verdad? El que hizo obras, pero no se entregó de verdad, como los santos, ¿verdad? Ese dice, cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. La persona que obró, sí trabajó en el reino de los cielos, no trabajó muy bien, no se entregó mucho, era un poquito perezoso, un poquito conformista. Esa persona, dice, sufrirá el daño. Oiga, esa persona, no obstante, quedará a salvo. En otras versiones dice, se salvará. La persona que algo hizo, mal que bien, algo hizo en el reino de Dios, ¿verdad? Se va a salvar, su obra se va a quemar, no va a servir para mucho y la persona se va a salvar, dice, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Cómo es que se va a salvar la persona que no hizo suficientes obras en el reino de Dios? Como quien pasa por el fuego. Se salvará, pero a través del fuego. Ese estado de fuego, que no es el infierno. ¿Por qué sé que ese estado de fuego no es el infierno? Porque al fuego del infierno no podemos llamarle salvación, porque del infierno no se puede salir, ¿sí? Tampoco es el cielo, porque dice que la persona esta, ¿verdad?, que no construyó como debía en el reino de Dios, se salvará.
¿verdad? Pero como quien pasa por el fuego. Dice, sufrirá el daño, o sea, algo le tendrá que doler. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese estado? No le podemos llamar cielo porque ahí no hay daño. No le podemos llamar infierno porque del infierno no se sale. Algún nombre le tenemos que poner. Usted y yo que ya nacimos en el siglo XX, el siglo pasado, la gran mayoría de los que me ven seguramente, nosotros no nos tocó ponerle nombre a ese estado. A la iglesia que tiene 2000 años de existencia, a la iglesia le tocó que ponerle nombre. ¿Y qué nombre le puso a la iglesia? Purgatorio, que es lo mismo que decir purificatorio. Los protestantes podían ponerle nombre no porque ni existían, tienen 500 años de existencia, los católicos tenemos 2000, entonces le tocó a la iglesia católica ponerle nombre a ese estado. ¿Y qué nombre le puso? Purgatorio, que significa, ya se lo dije, purificatorio, es decir, el estado en donde uno se purifica a través del fuego. ¿Duele estar en el purgatorio? Sí. ¿Se sufre algún tipo de daño en el sentido del dolor que se experimenta en el purgatorio? Sí, ¿verdad? Pero ese, aunque pase por el fuego, aunque sufra el daño, se salvará. ¿Eso qué quiere decir? Que después del purgatorio solo nos espera el cielo. Del purgatorio ya no se puede descender al infierno. No es que los católicos creamos que el purgatorio es la segunda oportunidad como para hacer lo que no hicimos aquí. No, no es eso. Es que yo aquí morí sin pecado mortal, pero no habiendo purificado todos mis pecados. Me morí sin pecado mortal, pero cuando me morí tenía manchitas todavía en mi ropa, en mi alma. Tenía manchas de pecado, tenía arruguitas. Me las tienen que planchar. Pero ahí eso va a doler un poquito para poder entrar al cielo, ¿sí? Entonces, y ya esta cita bíblica es de Primera de Corintios, es San Pablo. Así que ningún protestante podría decir, no hermano, esa cita no vale. Esta te tiene que valer, esta te tiene que contar, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente cita bíblica. Porque fíjese que más allá de San Pablo, fíjese que el mismísimo Señor Jesucristo habló del purgatorio. Jesús de Nazaret. Sí, Jesús habló del purgatorio. ¿Dónde? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 26. San Mateo 5, 26. ¿Qué dice San Mateo 5, 26? Dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí, de la cárcel, hasta que no hayas pagado el último céntimo. Otra vez, volvamos a leerlo, hermano. Mateo 5:25. Ponte enseguida a buenas con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? Tu prójimo, tu esposa, tus hijos, el vecino, los compañeros de trabajo, con el que tuviste algún problema, alguna discusión, algún desacuerdo, quizás nos ofendimos un poco. Bueno, nos tenemos que poner a cuentas, a buenas, hagamos las paces, perdonémonos, no nos guardemos rencor, hagamos la lucha por llevarnos bien. Ponte a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. ¿Qué camino? El camino de la vida. Mientras estás vivo, ponte a cuentas, ponte a buenas con tu mujer, con tus hijos, con tu esposo, hermana, con tus nietos, con tu cuñado, con tu suegra, con tu suegro. Ponte a buenas con todo el mundo para que cuando te mueras no tengas eso pendiente. Ahorita que estás vivo, ahorita que vas por el camino de la vida, ponte a buenas con el prójimo. No sea, dice, que tu adversario te entregue al juez, el juez al guardia y te metan a la cárcel. Sí, pero oiga las características de esa cárcel. Esa cárcel no es cadena perpetua. Ahí no dice que es cadena perpetua. Usted va a ver por qué. Esa cárcel no es el infierno. ¿Por qué? Dice, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esa cárcel, cuando yo me muero y no me puse a cuentas, no, mi cuenta no fue cero, ¿verdad? No pagué toda mi deuda cuando yo me morí, entonces me van a meter a una cárcel, pero de esa cárcel sí puedo salir. Entonces no es el infierno, tampoco es el cielo, porque el cielo no es cárcel. ¿Y cómo sé que no es el infierno? Porque dice que de ahí puedo salir.
Saldré de ahí ¿cuándo? Cuando yo haya pagado aquello que debí haber pagado aquí en vida, que ya no me dio tiempo. Me convertí tarde, fui muy perezoso para pagar, para recompensar en bien todo lo que hice mal. Es decir, si alguna vez le fuiste infiel a tu mujer, recompénsaselo, ponte a cuentas con ella. Como dice aquella canción de Oscar de León, ¿verdad? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Bueno, ahorita no la lleves al cine, porque ahorita no hay cine, ¿verdad? Pero me estás entendiendo. O sea, compensa el daño que hiciste, compensa, paga, ponte a cuentas, para que cuando te mueras no debas nada y no tengas que entrar a la cárcel y vas a salir de ahí hasta que hayas pagado. ¿Por qué oramos por los difuntos? Miren, hermanos, oramos por los difuntos por lo siguiente. Resulta que yo no sé si usted ha ido alguna vez a visitar a una persona a la cárcel. Yo sí he ido. O a predicar, alguna vez a hacer alguna obra de evangelización a una cárcel. A uno en la cárcel le piden pisto. Uno cuando entra, a uno le piden 25 centavos, 10 centavos. Un quetzal es oro, es un tesoro en la cárcel. ¿Por qué te piden los presos dinero en la cárcel? Porque en la cárcel no se puede ganar dinero. ¿Cómo vas a ganar dinero en la cárcel si no se puede trabajar? Cierto, hay uno que otro programa por ahí que le permite a los reclusos hacer más de algo, ¿verdad? Pero eso es moderno, ¿verdad? Y no es que sea la gran cosa tampoco. Lo normal de la cárcel es que en la cárcel tú no puedes ganar dinero porque ahí adentro no puedes trabajar. ¿Dónde se trabaja? El que está fuera de la cárcel puede trabajar. Yo puedo trabajar porque estoy fuera de la cárcel. Puedo ganar dinero porque estoy libre. Mientras puedo ganar dinero, tengo que ganar dinero para pagar esa deuda. Es decir, tengo que hacer buenas obras para pagar mi deuda. Pero yo tengo que acordarme que yo tengo familia, amigos, hermanos, que ellos sí están en la cárcel del purgatorio. Y esas pobres almas que están en el purgatorio, que no pueden ganar méritos para ellas mismas, dependen de ti y de mí, que estamos afuera de la cárcel del purgatorio, para que nosotros hagamos mérito y nosotros paguemos por ellos, para que ellos puedan salir de la cárcel. Por eso los católicos oramos por las almas del purgatorio. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo estamos leyendo, hermano, del mismísimo Evangelio según San Mateo, del 25 al 26. Palabras del mismísimo Jesucristo, palabras del Señor. Entonces, las almas del purgatorio dependen de que otro pague. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, ¿por qué otro tiene que pagar el pastel o los platos rotos de alguien más? Porque somos hermanos. Allá en el cielo nos daremos cuenta que somos familia todos. Saludo a mi hermana Edna Liz Pacay. Yo soy hermano, yo soy familia de la hermana Edna. Soy familia de Rudy Rodríguez. Yo soy familia de Juan Carlos Díaz, ¿verdad? Somos familia espiritual. La familia espiritual es más poderosa que la sanguínea. Y tengo hermanos, multitud de almas en el purgatorio que necesitan que yo rece por ellos, que yo ofrezca misa por ellos, que yo haga sacrificios por ellos para que ellos puedan pagar. Y te iba a poner un ejemplo. Supongamos que yo termino un evento en una parroquia, digamos una misa, y viene el sacristán y me habla el portón, pero yo voy retrocediendo y no miro el portón. Y ¡pam! Le doy al portón y boto el portón y yo me asusto. Y entonces me asusto y me voy y no pago. Pero hay otro hermano que vio lo que pasó y él ama su parroquia, él ama a su párroco. Mira que yo fui responsable, que yo me fui sin pagar. Y entonces, ¿qué dice el hermano? Ay, no, pobre mi párroco. No solo ahora no hay misas, no solo ahora no hay ofrendas. ¿De dónde va a sacar mi párroco pisto para poner ese portón? Y el otro irresponsable se fue. Yo voy a pagar. ¿Qué es lo que le interesa al párroco? Que alguien le arregle su portón. ¿Será que el padre, el párroco va a decir, no, usted no lo pague porque no fue su culpa? No, si usted tiene la bondad, la caridad de reparar el daño que otro hizo, pues repárelo, se lo acepto, porque el otro ni lo volvimos a ver. ¿Qué es lo que quiere Dios?
Uno, ese gesto de hermandad, de solidaridad, de caridad con mis hermanos que están en el purgatorio sufriendo, queriendo ver a Dios, que saben que están en el purgatorio, que saben que se van a salvar, que saben que tienen una deuda que no pueden pagar. ¿Cómo les ayudo yo? Pagando yo por ellos. ¿Y cómo pago yo por ellos? Con oraciones, ya lo leímos en el catecismo, con misas, con sacrificios, con ayunos, con ofrendas, con, no sé, no se me ocurre otra cosa, con limosnas. Tú puedes pagar lo que otros hicieron. Y no, es que no me lo estoy inventando yo, lo acabamos de leer del Evangelio según San Mateo 5:25. ¿O de qué cree que está hablando Jesús? ¿De qué cree que dos que van por el camino y que meten uno a la cárcel? ¿Usted cree que el Verbo se hizo hombre para hablar de temas jurídicos, de código de derecho, de código penal, de código civil? ¿Usted cree que el Verbo se hizo hombre para eso? No, el Verbo se hizo hombre para hablarnos de las realidades del otro mundo, para hablarnos del cielo y de cómo llegar ahí. De eso está hablando esta parábola de Mateo 5:25. ¿Verdad? Así que le invito, hermano, dele like, comparta, porque algunos hermanos lo ven al día siguiente, compártalo con sus familiares, póngalo en su muro. Hermanito, mire, ya no pongamos tanta, perdóneme, pero ya no pongamos tanta muladita de TikTok en nuestro Facebook. Evangelicemos, hombre, evangelicemos. Dele compartir. Más de alguien lo va a ver, a más de alguien le va a servir, a más de alguien se le van a aclarar las ideas. Pero no es la única cita bíblica del Nuevo Testamento. No son las únicas palabras de Jesús. Hay más, como decía aquel presentador mexicano, ¿verdad? Si usted se recuerda de Raúl Velasco, aún hay más. Que por cierto, que el Señor lo tenga en su santa gloria, que tenga misericordia de su alma. En el mismo Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 12 y versículo 31, Jesús nos va a decir que hay pecados que se perdonan en la otra vida. Usted se recuerda de la lectura de los Macabeos. Voy a ir a los Macabeos rapidito y luego le regreso a esta de Mateo 12:31. ¿Qué decía el libro de los Macabeos? Dice, más si se consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso, recoger aquellas ofrendas y mandarlas para hacer los sacrificios por las almas de los caídos. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran, ¿qué cosa dice? Liberados de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. ¿Para qué los sacrificios expiatorios? ¿Para qué las ofrendas? Para liberar a las almas del purgatorio, ¿verdad? Para que les queden, dice, perdonados sus pecados a los muertos. Ahora oiga lo que va a decir San Mateo 12:31. Dice, por eso os digo, ponga mucha atención, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida ni en la otra vida. Otra vez, por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia, es decir, el insulto contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en esta vida ni en la otra vida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga lo que está diciendo Jesús, que hay pecados que se perdonan en la otra vida. Lo mismo que dijo segunda de Macabeos, ya se me olvidó, 12:46. Hay pecados que se perdonan en la otra vida. Yo sé que a muchos lo que más les llama la atención de este pasaje es la parte que dice que hay un pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, rechazar la misericordia de Dios, que es amor. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad es la relación de amor, es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Un día profundizaremos en el Espíritu Santo también. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir? Jesús dice, ese pecado no se perdona ni en esta vida, ni en la otra. ¿Qué está diciendo Jesús? En la otra vida hay perdón de pecados. Ahora analicemos. ¿Será que el perdón de los pecados en la otra vida es por vía del infierno? La respuesta es no puede ser. ¿Por qué? Porque del infierno no se puede salir.
Si los pecados se perdonaran en el infierno, entonces significaría que a los condenados, una vez se les perdonó sus pecados, saldrían del infierno. Pero como no se quisieron arrepentir, como no les dio la gana de arrepentirse, no se les puede perdonar. Ese es el pecado que no se puede perdonar, que si tú no te arrepientes, Dios no te puede perdonar. Necesitamos estar arrepentidos, queridos hermanos. ¿Sí? Es necesario, imperativo el arrepentimiento. Va. ¿Puede ser que en el cielo se perdonen pecados? No, no puede ser. En el cielo no se perdonan pecados. ¿Por qué? La primera cita bíblica que leímos del libro del Apocalipsis, que dice, nada manchado puede entrar en ella, en la ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. No se puede entrar con pecado al cielo. No se puede. Por lo tanto, para entrar al cielo ya los pecados tuvieron que haber sido perdonados. Por lo tanto, si hay pecados que se perdonan en esta vida a través de la confesión, en la otra, a través del purgatorio, es necesario que exista un digámosle así, quizás está mal dicho, pero llamémosle así, que exista un tercer estado que se llama purgatorio. ¿Para qué? Para que se cumplan estas palabras que Jesús dice hoy, que en la otra vida se perdonan pecados. ¿Por qué oramos por los difuntos? Para que Dios se apiade de sus almas y que los deje entrar definitivamente al cielo. Y por eso existe un 2 de noviembre, la gente va a los cementerios el 1 de noviembre. El 1 de noviembre no es para ir a los cementerios, es el 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese es el día de los fieles difuntos. No es el 1, es el 2. El 2 de noviembre es el día de las almas del purgatorio, ¿verdad? Y para terminar, yo quiero decirle que la idea del purgatorio, querido hermano, es la fe en el purgatorio es compatible con la fe en la misericordia de Dios. Es decir, Dios quiere que todo el hombre se salve y Dios sabe que el pecado no tiene la misma gravedad. No todos los pecados tienen la misma gravedad. Hay pecados más graves que otros. Lo dice la primera carta del apóstol Juan. Se lo vuelvo a decir para que usted lo vaya a buscar en su casita. Primera de Juan 5:14. Léasela al 17. Ahí el apóstol San Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió las 3 cartas de San Juan, el que escribió el Apocalipsis, el apóstol, el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús, va a decir que existe el pecado mortal y venial. Pecados que llevan a la muerte y pecados que no, ¿verdad? Entonces, para terminar la idea, ¿por qué la fe en el purgatorio es compatible con la misericordia de Dios? Porque Dios sabe que hay diferentes niveles, gravedades de pecado y en la infinita misericordia de Dios, que Él quiere que todo mundo se salve. Si Dios dijera no, ¿verdad? Solo esta vida y el que no lo logre en esta vida no va a entrar al cielo. La pregunta es, ¿quién entraría al cielo? Y lo pregunta un salmo ahora. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Solo hubiera podido entrar Jesucristo y la Santísima Virgen María y nadie más. Pero no, tenemos una posibilidad, un estado del alma después de la muerte en el cual nosotros podemos purificar y terminar de pagar aquellos pecados que no terminamos de pagar en esta vida. Sí, así que es bien importante la fe en el purgatorio. Saludo al hermano Manuel López, bendiciones, dice hermano Josué. Gracias hermano Manuel, gracias hermana Edna. Bien hermanitos, si no hay más preguntas, pues vamos a ir aterrizando el tema y para su deleite espiritual le voy a hacer 2 recomendaciones. Si le gusta leer, descárguese y si puede mejor cómprelo. Un libro muy interesante, voy a ver si lo puedo poner en los comentarios, se llama Entrevista a María Sima. A ver, aunque sea con un dedo, Entrevista a María Sima. Así se llama el libro, tiene otro nombre, ese es el subtítulo de hecho del nombre, lo que puse ahorita en los comentarios. El otro nombre, como pueden encontrar el libro, se llama Sáquennos de aquí. Sáquennos de aquí. Bueno, búsquese ese libro, ya sea en PDF, si puede cómprelo, búsqueselo en YouTube, está en audiolibro y escúchese ese librazo. Un periodista italiano
converso al catolicismo, Nikki Els creo que se llama, va y entrevista a una señora austriaca que tiene las visiones de las almas del purgatorio. Se le aparecen las almas del purgatorio y le hace la entrevista y le hace lo que piden las almas del purgatorio. ¿Y qué es lo que piden? Lo que ya dijimos: misas, oraciones, rosarios, sacrificios por ellas, que alguien más pague lo que ellas ya no pudieron pagar en vida, ¿verdad? Es un gran acto de amor, es un gran acto de misericordia. Y por último, le recomiendo la oración. Hay una oración maravillosa. Ahorita le voy a decir cuál es la autora. Yo le voy a recitar la oración porque la oración yo me la sé de memoria. Dice: Padre Eterno, en la medida que se los digo, las voy a escribir acá, para encontrar el autor, la santa a la que Dios le reveló esta oración. Es la oración de Santa Gertrudis y dice: Padre Eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unión con todas las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores alrededor del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi familia y dentro de mi propia casa. Amén. El Señor prometió a Santa Gertrudis, a quien le reveló esta oración, que cada vez que una persona hace con fe esta oración, 5.000 almas son libradas del purgatorio. 5.000 almas. La oración de Santa Gertrudis, se lo voy a dejar también ahí en los comentarios para que usted empiece a tener devoción por las almas del purgatorio. Hoy por ti, mañana por mí. Oración de Santa Gertrudis, así lo va a encontrar. Se la recomiendo, yo la practico todos los días, la rezo todos los días. Ahí se la dejo. Y le invito a tener esa devoción. Acuérdese que un acto de misericordia, una obra de misericordia, es rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Bien, queridos hermanos, vamos a ver. Rosemary Marroquín hace un comentario, dice: hay una página en YouTube que se llama Vacíamos el Purgatorio. Miren qué interesante, habla de muchos testimonios, entre ellas los de María Sima con las almas del purgatorio. Sí, así es. Ahora, estas revelaciones de María Sima se llaman revelaciones privadas. ¿Qué es lo que significa esto de revelaciones privadas? Significa que si usted no está obligado a creer esto. Usted lea el libro o escúchelo o vea la página, y usted, si quiere creerlo, créalo, y si no, no. Las revelaciones privadas, es decir, esto que yo le dije, esto que yo le acabo de leer y explicar, esto es doctrina de la Iglesia, y usted es católico, está obligado a creerlo. Pero la entrevista, créala o no. Las experiencias, créalas o no, eso ya depende de usted. A mí me parece que no tienen nada en contra de la doctrina de la Iglesia, entonces yo lo creo, ¿verdad? Pero sí, hermanos, tenemos que afianzar nuestra fe. La fe no es solamente ese sentimiento bonito que uno tiene cuando uno oye una alabanza, una prédica, un testimonio y se le sale una lágrima. La fe es mucho más allá. La fe es saber y vivir y enseñar estas verdades. Bien, queridos hermanos, si no hay otro comentario, yo me despido agradeciendo a todos los que se conectaron y dejaron más de algún comentario. Yo sé que no todos dejan comentario, pero agradezco la sintonía de Martita de Pudi, Pati García, Rudy Rodríguez, Juan Carlos Díaz, Rosemary Marroquín, Edna Liz Pacay, Manuel López, Luis Eduardo Navarro y bueno, todos los que se lograron conectar esta noche. Que Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana.